Tiene la palabra la diputada Cano Kelly. Gracias, señor presidente. Bueno, este aniversario del golpe se da en un contexto muy particular, en donde la represión y la persecución a cualquiera que quiera luchar por sus derechos es política de Estado y es de las más graves que nos ha tocado vivir en las últimas décadas. Sin duda no será un 24 de marzo más. Las demandas por memoria, por verdad, por justicia están más presentes que nunca. Hay un diálogo permanente entre el ayer y el hoy. A mí, que soy más joven, que soy parte de una generación que no vivió los 70, me resulta muy difícil marcar un antes y un después cuando veo muchos hilos de continuidad entre lo que pasó y lo que está pasando. Porque con lo que vimos ayer, con el aparato represivo que está aplicando el gobierno nacional cada vez que salimos a marchar, cada vez que salimos a reclamar por nuestros derechos, nos muestra que hay una frase que se decía en aquel entonces y que hoy también se dice, que es que el ajuste no pasa sin represión. El ajuste no pasa sin represión. El plan económico que la dictadura instauró Martínez de Hoz antes, tampoco pasaron sin represión. Aplicaron un genocidio de clase, un genocidio contra la clase trabajadora. Lo decían otros compañeros acá. Un genocidio que intentó poner fin a una época y a un proceso revolucionario en la Argentina que se inició con el Cordobazo, con esa heroica gesta que fue el Cordobazo, en donde obreros y estudiantes se pusieron a la cabeza de cambiarlo todo. Antes de la dictadura cívico, eclesiástica y militar, lo decía mi compañero Guillermo previamente, antes de esa dictadura del 76 venían ocurriendo hechos aberrantes. Por supuesto que no podemos olvidar el operativo Independencia en Tucumán, no podemos olvidar los hechos aberrantes de la AAA y otros hechos que, por ejemplo, dejaron a más de 1.100 militantes asesinados por esas bandas paramilitares, fascistas, que salían a perseguir trabajadores y militantes, entre ellos el militante del PST, César Robles, a quien hoy también le queremos rendir un homenaje, así como a todos los compañeros y compañeras, los 30.400 detenidos desaparecidos y cada uno de los asesinados también por la AAA y por las bandas fascistas que ocurrieron entre el 73 y el 76. Un genocidio de clase porque estuvo al servicio de los grandes grupos empresarios. Aquí no se mencionó todavía, pero en Acindar, en Ledesma, en Ford, en Techín, funcionaron centros clandestinos de detención y tortura. En Acindar, en Ledesma, en Ford, en Techín, existían no solo burócratas sindicales que tenían listas negras y que entregaban a los compañeros y compañeras que eran delegados y que se intentaban organizar en sus fábricas para luchar por sus derechos, sino que además los dueños de esas empresas estaban en absoluta connivencia con la dictadura y fue una pata civil imprescindible para que la dictadura se pueda llevar adelante. No fueron simplemente cómplices, como algunos les quieren decir, fueron imprescindibles. Efectivamente, fue un genocidio de clase porque no solo que benefició ese genocidio a los grandes grupos económicos de este país, sino que estuvo dirigido contra la clase trabajadora. El 54% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores y el 30% eran estudiantes. Díganme ustedes si ahí no queda claro contra quién estaba dirigida esa dictadura que se instauró el 24 de marzo.
Sabemos, por la histórica lucha de los organismos de derechos humanos y políticos, que gracias a ellos se pudo hacer justicia y se pudo llevar a juicio y hacer los juicios de lesa humanidad y responsabilizar y ponerle nombre a algunos pocos, en realidad, no a muchos, de los responsables militares del golpe. No así a los responsables civiles. ¿A alguien le queda duda que, por ejemplo, en el apagón de Ledesma, en Jujuy, que dejó como resultado más de 400 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, contó con la complicidad y con la participación directa de Blaquier, quien murió impune y con las manos llenas de sangre? ¿A alguien le queda alguna duda de la complicidad de esas personas que murieron absolutamente impunes? Y no murieron impunes porque el mundo es así. Murieron impunes porque existe una justicia que las defiende, que defiende una clase, porque fue un genocidio de clase. Y hay que decirlo, y hay que decirlo. Efectivamente, como decía recién, gracias a los organismos de derechos humanos y políticos, a compañeros y compañeras referentes, muchos ya no están, Norita Cortiñas hoy también merece un homenaje y decir que la extrañamos mucho. Ella estaría cada miércoles junto a los jubilados y las jubiladas peleando contra esas jubilaciones de hambre, pero también muchos otros referentes como mi compañera Miriam Bregman, que hoy sigue siendo abogada de Patricia Walsh en la causa de la ESMA, exigen la reapertura de los archivos de la dictadura. Lo exigimos frente a cada gobierno. Ahora tenemos un gobierno negacionista, pero lo exigíamos antes con el gobierno de Alberto Fernández, lo exigíamos con el gobierno de Mauricio Macri, antes, con los anteriores gobiernos. ¿Por qué lo exigíamos? Y porque ahí hay mucha información. Ahí hay mucha información acerca de dónde están los 400 nietos apropiados. Y ahí sobra información sobre la complicidad civil y eclesiástica que hubo en la dictadura para que pueda llevarse adelante. ¿Por qué no se abren los archivos de la dictadura? ¿Por qué hay sectores que no levantan junto a nosotros, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, esta demanda? Que se abran los archivos de la dictadura. Queremos saber dónde están los más de 400 nietos apropiados. Por supuesto que hoy lo mencionaron varios diputados propinantes, resuenan las palabras de Rodolfo Walsh al hablar de la miseria planificada. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto y esta Cámara le dio media sanción para la expropiación de la última casa donde vivió Rodolfo Walsh, esa humilde casita de adobe en San Vicente, que hoy espera su media sanción en el Senado y que pedimos en este acto también que el Senado escuche este reclamo, que no es solo nuestro, que es parte del reclamo de los organismos históricos, es parte del reclamo de su familia, es parte del reclamo del pueblo, que quiere que esa casita funcione como un centro de memoria y como un centro de homenaje a quienes dejaron su vida por cambiarlo todo. Señores, de la dictadura para acá, el problema de este país se puede resumir en 3 siglas: Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Como lo dijo mi compañero Nicolás del Caño hace unos días nomás, hubo 23 pactos con el FMI. En ninguno de esos 23 pactos se benefició al pueblo trabajador. Todo lo contrario. Esos 23 pactos nos llevaron a más hambre, más endeudamiento, más miseria y más pobreza para las enormes mayorías de nuestro país. Desde que se instauró la dictadura, tengo aquí algunos datos, por eso miro aquí, desde que se instauró la dictadura fue el mayor crecimiento de la deuda. Sepan ustedes que
se pasó de una deuda de 7.000 millones de dólares en el año 76 a una deuda de 42.000 millones de dólares en el año 82. Si no hay algo de eso que les resuena con la realidad, bueno, están mirando para otro lado, digamos. Hay mucho de eso que nos suena, ¿no es cierto? Hay mucha continuidad en esas políticas de endeudamiento con el FMI. Jamás el FMI, ni en este país ni en ningún otro, llegó para solucionar algo a las grandes mayorías populares. El gobierno nacional de Javier Milei viene intentando imponer un régimen cada vez más autoritario porque, como decíamos, saben que el ajuste no pasa sin represión. Y necesitan mostrarle al FMI, como necesitaron ayer, que pueden controlar a los jubilados, que pueden controlar a la clase trabajadora. Y ayer, mientras votaban de forma absolutamente reprochable y de forma absolutamente ilegal ese DNU, que efectivamente es un papel en blanco, es un cheque en blanco, mientras votaban eso, intentaban instaurar afuera un estado de sitio virtual. Fue calamitoso lo que hicieron en las estaciones de trenes amenazándonos con que no marchemos. Nos cachaban cuando llegábamos a Constitución a ver qué teníamos en las mochilas. Algunos iban a laburar, pero otros íbamos a la marcha. ¿Desde cuándo nos cachean para ir a una marcha? ¿Desde cuándo nos cachean para ir a una marcha? Es absolutamente repudiable lo que ha pasado el día de ayer. Lo vimos a su vez el miércoles pasado, cuando también en medio de una manifestación absolutamente pacífica que llevaron adelante los jubilados en repudio a sus jubilaciones de hambre y a la que se solidarizaron muchos trabajadores, trabajadoras, también hinchadas, jóvenes estudiantes, entre diversos sectores que fueron parte de esa manifestación, y vimos cómo Patricia Bullrich llevó adelante un operativo represivo que es absolutamente repudiable y que no tiene precedentes y que dejó como resultado que hoy nuestro compañero fotorreportero Pablo Grillo esté peleando por su vida. Le mandamos desde aquí toda nuestra solidaridad y apoyo a su familia. Mandamos desde aquí un fuerte abrazo porque está peleando por su vida, porque le apuntaron a la cabeza, porque Patricia Bullrich mintió diciendo que apuntaban para arriba. Y eso se pudo demostrar por el enorme trabajo que hicieron otros fotorreporteros, por el enorme trabajo que hicieron los compañeros y compañeras que filman a la cana cada vez que vamos a las movilizaciones, porque saben, nos buscan, nos apuntan, nos disparan. Así fue también que mi compañero Matías Aufieri perdió un ojo mientras nos manifestábamos frente a la ley Bases. Hoy escuchaba alguna entrevista en donde decían que Patricia Bullrich, bueno, esto de mentir lo tiene bastante incorporado, ¿no? No solo mintió diciendo que Pablo Grillo no estaba en el hospital, sino que estaba detenido y que era un militante kirchnerista cuando estaba peleando por su vida en un hospital. No solo mintió diciendo que la gendarmería en realidad apuntó para arriba y el cartucho pegó con un no sé qué y le pegó en la cabeza, sino que miente cada vez que habla. Mintió con Rafael Nahuel diciendo que no lo asesinó la gendarmería cuando recibió un balazo por la espalda. Mintió con Santiago Maldonado y lleva además 2 asesinatos que tienen su nombre como responsable en este gobierno y que los quiero mencionar porque es importante que no nos dejemos, que no los olvidemos. Esos compañeros, ese compañero Fernando Gómez de Orán fue asesinado por la gendarmería de Patricia Bullrich, y también un compañero de la comunidad Coya en Jujuy,
que trasladaba coca, hojas de coca, de un lado al otro de la frontera, como suelen hacer muchos cocaleros en Jujuy, también fue asesinado por la policía y por la gendarmería de Patricia Bullrich. Es una asesina, se tiene que ir, como todo el gobierno de este Javier Milei, de este señor, que no sé cómo decirle, de este presidente que tiene como cómplice a su derecha a Karina Milei, a Santiago Caputo. Se tienen que ir absolutamente todos, pero no con un juicio político que venga a traer a un Pichetto o a alguien que sabemos que la salida va a ser igual de hambre y de miseria para las mayorías populares. Se tiene que ir con la rebelión popular, con la organización por abajo. Por eso es que nosotros desde nuestro bloque apuntamos a que todos esos espacios se desarrollen. Miren, diputados, hay que preguntarse por qué Milei llegó hasta acá. Porque con la debilidad parlamentaria que tienen, sin contar ni con un intendente ni con un gobernador, ¿por qué llegó hasta acá? ¿Por qué se le votaron las leyes que se le votaron en el Congreso? La ley antimafias, lo mencionaba mi compañero Guillermo, contó con el apoyo de todos los bloques. Esa ley contó con el apoyo, con votos de todos los bloques que también están aquí presentes. Esa ley que dice que si nos juntamos más de 30 personas somos una organización criminal. Que dice que si marchamos tenemos que ir presos, que dice que nos pueden mantener detenidos más de 30 días, allanar nuestras casas solo por el hecho de manifestarnos. La ley antimafias contó con el voto de todos los bloques políticos, con sectores de todos los bloques políticos. No se pueden lavar las manos. Entonces, no solo los radicales con peluca, no solo el PRO que ya sabemos que están absolutamente del lado de Javier Milei. Tiene que repensarse y tiene que pensar el peronismo qué rol quiere cumplir en esta etapa histórica. Nosotros lo tenemos bien claro. Nosotros estamos viendo bien claro qué rol está cumpliendo el peronismo en esta etapa histórica, dejando correr el ajuste, la represión y el hambre que está haciendo Javier Milei sobre las enormes mayorías populares. Ni que hablar de las burocracias sindicales, la CGT, la CTA. Vergüenza les debería dar no haber llamado ayer a un paro nacional activo en perspectiva de una huelga general para ponerle fin a este gobierno. Por supuesto que denunciamos a la CGT y a la CTA. Por supuesto que denunciamos a los dirigentes sindicales que se la dan de progresistas, que después pasan por gelatina y por algún que otro programa progresista para decir, no, pero esos son chicaneras, son chicanas de Twitter. ¿Qué chicanas de Twitter? Le están pegando a jubiladas en la frente, le están pegando a los jubilados mientras exigen jubilaciones que les permitan comer, que les permitan comprar las jubilaciones. Le están descontando a los docentes que hacen paro porque las escuelas no tienen luz y no están en condiciones. Eso sucedió un día después de que se iniciaran las clases de forma no normal, como lo quiso plantear Kicillof aquí en la apertura de sesiones. Al día siguiente ya había escuelas que le mandaron un mensajito a los padres diciendo, no, este día no va a haber clases porque no tenemos luz en nuestra escuela. Sepan que en la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría de las veces que los pibes no tienen clases es porque las condiciones de la escuela no dan, porque hay ratas, porque falta agua, porque no hay luz, porque se inundó, porque no andan los baños, etcétera, etcétera. Y si no, pregúntenle a cualquier docente. Entonces, que vengan a pintarse de progresistas mientras están dejando pasar el ajuste de Javier Milei y de este conjunto de gobierno que es absolutamente pro dictadura, genocida, efectivamente, es una vergüenza. Para terminar, señor presidente, decir que efectivamente el 24 de marzo habrá una marcha unitaria. Tenemos que decir allí que son 30.000, que fue genocidio. Tenemos que decir allí con nuestros propios reclamos, como lo hará el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que tenemos que seguir exigiendo la apertura de los archivos, que tenemos que seguir exigiendo por
los derechos humanos de ayer y de hoy, que queremos la expropiación de la casa de Rodolfo Walsh, entre tantas otras cosas. Fuerza, Pablo Grillo. Gracias.